¿no? Creo que todos, a ver, Claudia, vos le estás viendo ¿Ya ven también. mi pantalla? Sí, ¿La yo la veo pantalla la están perfecto. viendo? Mentoría y tutoreo. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias por conectarse a esta sala virtual para participar de esta reunión que organiza la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, que forma parte del ciclo Universidad Innovadoras, Buenas Prácticas en Tendencias Educativas. En la reunión de hoy contamos con la colaboración de una amiga de la red, que es la doctora Marisol Zipagauta Moyano, directora del Centro de Excelencia Docente de la Universidad Minuto de Dios en Colombia, quien nos ha acompañado en otras oportunidades en este mismo espacio y que hoy va a presentar el tema mentoría o tutoreo con el propósito de analizar el nuevo rol del docente en este siglo XXI y nos va a socializar las competencias que debe desarrollar y fortalecer el profesor en la mejora continua de la calidad en el proceso de enseñar, de aprender y de evaluar. Luego de la presentación de la doctora Zipagauta, destinaremos un tiempo para las preguntas de los participantes, quienes nos pueden ir levantando la mano para que les vayamos activando los micrófonos, y recuerden que pueden usar el chat en todo momento. También le doy la bienvenida a quien me va a acompañar en calidad de moderadora, la licenciada Claudia Santiago. Claudia es coordinadora académica en la Universidad de Belgrano y nos va a compartir para nuestra audiencia el currículum de la doctora Marisol Zipagauta. Que tenés cerrado el micrófono porque no te estoy escuchando. Perdón, hay tanto ruido ambiente acá que disculpen. Bueno, es un gusto para mí darles nuevamente la bienvenida, especialmente para compartir este ratito con la doctora Marisol Esperanza Zipagauta Moyano, quien ya nos ha acompañado en otras oportunidades, siempre para compartir estos conceptos que tienen que ver con la comunicación y con especialmente en este momento en que estamos tan necesitados de estrategias y de compartir experiencias vinculadas a la comunicación virtual en este caso, ¿no? Bueno, la doctora es bogotana de nacimiento, está especialmente esto remarcado en su currículum. Bueno, es doctora en educación por Nova University, Estados Unidos, magíster en administración de instituciones educativas por el Instituto Tecnológico de Educación Superior de México, es comunicadora social, directora de posgrado en este momento, y también directora de innovación y comunicación y directora en diseño educativo, todo por Uniminuto. Y además es docente, investigadora, realizadora de programas de radio y se dedica especialmente a difundir todas las noticias de actualidad y todos los conceptos teóricos vinculados con la educación a distancia. Así que particularmente interesante la propuesta del día de hoy, vinculada a la tutoría y el monitoreo, que es tan necesario porque justamente al perder la presencialidad, los que somos docentes presenciales, realmente tenemos que encontrar nuevos modos y nuevos caminos para estar cerca de quienes están aprendiendo, acompañarlos de un modo profesional, pero distinto, por lo menos para quienes no tenemos tanta experiencia en educación a distancia. Así que bienvenida Marisol y escuchamos sus conceptos. Muchas gracias. Quedamos abiertos, les pido que por favor en el chat en paralelo vayan haciendo las preguntas que consideren necesarias, yo voy registrándolas, así después Marisol puede aportarnos sus respuestas. Muchas gracias. Para conmigo, un placer poder compartir a través de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria todas estas inquietudes, todas estas experiencias, todos estos conocimientos que a lo largo de la vida académica vamos adquiriendo los profesores poco a poco.
Bueno, actualmente me desempeño como directora del Centro de Excelencia Docente AEU de Uniminuto, que es un centro que se encarga de la formación permanente de los profesores de Uniminuto. Uniminuto maneja las dos modalidades, presencial y a distancia, pero en este momento, como casi el 100% de las universidades del mundo, estamos manejando la virtualidad. Todos los programas presenciales pasaron a ser programas virtuales, o mejor, a manejar la virtualidad para continuar de una manera, entre comillas, normal con los periodos académicos. Y justo estamos iniciando esta semana periodo académico en Uniminuto. Bueno, el tema que nos convoca es sobre mentoría o tutoreo, la mentoría que hoy en día pues está muy en boga también porque el rol del profesor ha cambiado de este profesor del siglo XXI y más por todas las condiciones que estamos viviendo en este momento en todo el mundo. Continúo. Quiero partir de estas preguntas detonadoras. Siempre estén pensando, estén concentrados ustedes que me están acompañando en esta conferencia, en pensar en el profesor, en lo que ese profesor de cualquier nivel de educativo, llámese primaria, secundaria, bachillerato, universidad, está en este momento preguntándose, está en este momento realizando. Mientras estamos aquí en esta conferencia, estos profesores están atendiendo a los niños, están atendiendo a los jóvenes, están atendiendo a los adultos de una manera virtual, en condiciones favorables, otros en condiciones no tan favorables. Algunos cuentan con internet, otros no, algunos cuentan con un computador, con un celular, otros no. Entonces son condiciones difíciles en las que el profesor en este pleno siglo XXI tuvo que enfrentar a una pandemia como la que estamos viviendo actualmente y se ha vuelto ese centro de atención y incluso el mismo Papa Francisco también ora por los profesores y los aplaude también en esta labor que estamos todos como profesores realizando en este momento. Entonces quiero partir de estas preguntas detonadoras. ¿Cómo aprende el profesor de hoy en día, de este profesor del siglo XXI, de este profesor que se encuentra en una situación compleja con sus estudiantes? ¿Cómo se siente también? Yo creo que es bueno preguntar a los profesores cómo se sienten agobiados, se sienten tristes, se sienten decepcionados, pero de pronto se sienten alegres porque han visto también una oportunidad de aprovechar la tecnología y llegar a sus estudiantes y poder desarrollar todos los cursos que venían trabajando de forma presencial y que ahora pues nos enfrentamos a esta virtualidad, pero ha sido una oportunidad para aprender y desarrollar otra serie de competencias. Por eso decía Esther en la presentación que vamos a hablar de esas competencias que el profesor en pleno siglo XXI y en esta época especialmente está desarrollando. ¿Cuáles son esos retos a los que se enfrenta el profesor hoy en día? También cómo evalúa. Esto cambia en la virtualidad, cambia la forma de evaluar, cambian las estrategias, se modifican, se reinventan, se reimaginan también. ¿Qué le apasiona a este profesor de hoy en día? ¿Cómo enseña? ¿Cómo ha cambiado esa técnica de enseñanza y también de aprendizaje para él? Porque ha sido también un aprendizaje para los profesores, insisto, en todos los niveles, no solo en la universidad, también en la primaria y en la secundaria. ¿Y cómo se prepara? Todas las universidades, si uno echa un vistazo o los que manejamos redes, sabemos que nos llegan a diario cantidad de invitaciones a webinars, a conferencias, a talleres, a toda esta formación, porque claro, todos nos volcamos a ayudar al profesor, a apoyarlo en todas sus estrategias de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación, para ayudarle a que se desenvuelva de una mejor manera en esta virtualidad que estamos viviendo. ¿Cómo se prepara? Entonces es una pregunta importante y detonadora para esta conferencia que estoy compartiendo con ustedes. ¿Y con quién se relaciona? No solo con sus estudiantes. Hace unos instantes hablaba yo con Estela de poder desarrollar con la Universidad de Belgrano y lo está haciendo Uniminuto proyectos colaborativos en línea. Esta es la gran oportunidad para hacerlo. No podemos salir, pero podemos utilizar las tecnologías para hacerlo y creo que es una buena alternativa y oportunidad para hacer movilidad, entre comillas, virtual y que podamos relacionarnos con otras universidades o en los colegios también. ¿Y quién es el profesor hoy en día? Esto definitivamente que ha cambiado el concepto que teníamos del profesor antes de y ahora. Va a cambiar y ha cambiado profundamente, lo considero de esta manera. Continúo. ¿Qué tipo de competencias desarrolla el profesor hoy en día? Bueno, hay que tener muy en cuenta este pensamiento crítico y resolución de problemas, no solo los problemas a los que se enfrenta el profesor de tratar
de tener a unos niños, por ejemplo, concentrados a través de una tecnología, a través del computador, a través de la virtualidad, sino también en la educación superior, porque todas esas clases que teníamos presenciales de 1 hora, hora y media, 2 horas, pues han cambiado, ya no es lo mismo hacer estas clases en la virtualidad con ese tiempo que veníamos manejando porque esto cambia, nadie va a poder sentarse toda una mañana a escuchar al profesor porque ya son otras las dinámicas que se tejen, las dinámicas que se dan entre la interacción y el quehacer pedagógico del profesor con sus estudiantes. Entonces, en esta competencia de pensamiento crítico y resolución de problemas, hay que tener en cuenta el pensamiento práctico que el profesor pueda desarrollar, cómo interviene sobre esa realidad, insisto, no solo la realidad de que estamos confinados, de que estamos en casa, trabajando desde casa, sino todo lo que tiene que ver con esas realidades del mismo estudiante, lo que se enfrenta el mismo estudiante. Y a través de este pensamiento crítico también hacer esa reflexión y crítica, una reflexión crítica de todo lo que se puede trabajar desde los diferentes cursos que el profesor imparte. Pensamiento crítico y resolución de problemas es esta primera propuesta que les hago como una competencia que el profesor ha de desarrollar en medio de la virtualidad, pero obviamente que en la presencialidad también se da. Trabajo colaborativo, sí que se ha incrementado este trabajo colaborativo. Con los estudiantes, por supuesto, porque este trabajo ya se cambiaron los diseños de los currículos, de los sílabos, como los llaman en otras universidades, y se ha incrementado lo que es el trabajo colaborativo. Para esto se utilizan diferentes redes, Teams, Meet, todo lo que ofrece Internet, Zoom, bueno, son diferentes las Adobe, las diferentes las plataformas que se facilitan, pero insisto aquí que es importante no olvidarnos de que no todos tienen las mismas ventajas, no todos tienen la misma disponibilidad de contar incluso con acceso a energía y mucho menos con acceso a Internet. Entonces ha sido difícil, pero en este trabajo colaborativo siempre hay unas características y unas apuestas que el profesor debe tener, y una disposición al cambio, también una voluntad, una negociación para hacer este trabajo colaborativo. También les mencionaba el tema de los COIL que se pueden desarrollar estos proyectos colaborativos en línea que se pueden hacer con universidades extranjeras, pero que también este trabajo colaborativo se intensifica y se ha intensificado en esta época en que hemos estado confinados. Pero allí están estos factores que ayudan a que un trabajo colaborativo sea exitoso, la disposición, la voluntad, la negociación, incluso con los mismos estudiantes cuando proponemos esas actividades colaborativas para que ellos desarrollen. De esta forma, ellos aprenden a trabajar con otros, aprenden a tener también paciencia y perseverancia cuando se hace trabajo colaborativo porque no es fácil. Pero aquí nos convoca a hablar de ese trabajo colaborativo del profesor, de que el profesor pueda compartir con otros lo que hace, de que pueda valerse de esas buenas prácticas de otras instituciones y poder implementarlas en su institución. Son modelos, son buenas prácticas que se pueden llevar a cabo también. Trabajo colaborativo, esta segunda competencia que les propongo para que el profesor la desarrolle y la fortalezca mucho más en este tiempo en que estamos confinados. Bueno, y aquí viene el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí solo menciono algunas, las que son más comunes, las que son más masivas, Google y todo lo que representa Google. Google Classroom, muchos profesores acudieron a utilizar Google Classroom, YouTube, profesores haciendo sus videolecciones y subiéndolas a su canal personal a YouTube para que puedan los estudiantes acceder a ellas. Facebook, todo lo también que desencadena esta red social que también pues, se le puede dar un buen uso de red, como una red académica. Aquí solo están algunas, como digo, las más comunes, Google, YouTube, Facebook, pero hay otras redes que también se utilizan. Uno mira y revisa los trabajos que se están haciendo últimamente y que los profesores hacen, como también utilizan WhatsApp. Escuchaba yo hace unos días como un profesor del Salvador utilizaba WhatsApp porque no tenía otra forma de comunicarse con sus estudiantes y a través de WhatsApp podía desencadenar todo su quehacer pedagógico, esas mediaciones pedagógicas con sus estudiantes y poder desarrollar cursos a través de WhatsApp. El uso de las aplicaciones, cientos de aplicaciones y hoy en día pues muchas más aplicaciones se han imaginado todos estos ingenieros y todos los que contribuyen a hacer estas aplicaciones educativas. También este uso de las aplicaciones se ha incrementado muchísimo, el empleo de las redes sociales que dejaron de ser redes sociales para ser redes académicas también, como en el caso de Facebook, muchos en las universidades lo han utilizado.
Zoom, por ejemplo, una plataforma que aunque tiene algunos detractores por el tema de la seguridad, pero también ha sido una plataforma que se ha utilizado muchísimo. Y todo lo que tiene que ver con el manejo de la web. Yo siempre me pregunto, no he encontrado respuesta cómo en este momento millones de personas conectadas a través de Internet, cómo no se cae Internet, cómo logramos tener Internet, pero les cuento una anécdota de esta mañana que estaba reunida con unos profesores de Ibagué, una ciudad de Colombia donde Uniminuto tiene presencia, y entonces una de las profesoras decía, bueno, yo tengo que cambiar de operador porque me ofrecen un número de megas, pero cuando hacen el rastreo no es lo que me están ofreciendo, se me cae el internet. Bueno, todas esas contingencias hemos tenido que vivir. Insisto, no sé cómo internet se mantiene vivo y podemos estar ustedes en Buenos Aires, en Puerto Rico, que hoy aquí es de Colombia, de diferentes ciudades y países del mundo conectados y pudiendo hacer este intercambio de ideas y de experiencias a través de Internet. Entonces, el manejo de la web es fundamental para el profesor. No creo que hoy en día un profesor pueda negarse al tema de manejar las tecnologías de la información y la comunicación. Siempre digo que estas tecnologías son unas aliadas para el profesor, nunca verlas como unas enemigas o que nos van a reemplazar. Yo creo que no nos van a reemplazar, pero sí son unas aliadas que, sabiéndolas a utilizar muy bien, pues podemos hacer de esta tutoría o mentoría algo más eficiente con nuestros estudiantes. Y lo titulamos así, tutoreo o mentoría, porque creemos que estamos convencidos de que las clases magistrales pues ya tienden realmente a desaparecer, porque ya se convierten en videolecciones, en una educación quizás más flexible que permita la internacionalización del currículo, que permita la interculturalidad. Y esto ayuda, por supuesto, el manejo de la web y conocer todas esas herramientas. Cada día sale una herramienta nueva, cada día sale una herramienta nueva, cada día sale un software nuevo, un laboratorio nuevo, un simulador nuevo, una app nueva que nos pueden ayudar para desarrollar todos nuestros cursos y más si estamos en la virtualidad. También muchas universidades ya están pensando en incrementar ese porcentaje de virtualidad en sus planes de estudio y en los cursos que desarrollan, porque han visto las ventajas que tiene también de hacerlo. También digo yo ya, haciendo un paréntesis, cómo con la virtualidad y las reuniones que sean, me he dado cuenta que ahora la gente es más puntual en el inicio y culminación de una reunión. Muy curioso, o sea, como que le da a uno pena llegar si citamos la conferencia a las 10 o la reunión a las 10, llegamos a las 10 en punto, ya como pena llegar 15 minutos después, no. Esto también me ha parecido que de alguna manera ha fortalecido en las personas el tema de cumplir con los horarios, de iniciar y terminar a tiempo, porque estamos llenos de reuniones todo el día, se ha incrementado el trabajo, creo que nadie lo puede negar, el trabajo se ha incrementado, pero también se ha facilitado de alguna manera. Muchas empresas y universidades dicen que sus empleados se han vuelto más eficientes. Bueno, habrá que hacer un estudio más a fondo por qué. En fin, pero todo este tipo de clases de empleo de las TIC en comunicación, pues, de las tecnologías de la información, la comunicación y la educación, ha sido una gran ventaja quienes hemos podido tener la oportunidad de hacerlo. Empleo de las TIC, otra competencia. Trabajo en red, ya lo había mencionado anteriormente con el trabajo colaborativo, pero ¿qué permite este trabajo en red? A través de todo esto que hacemos, de las conferencias, de los webinars, de los talleres, conocemos a otras personas y podemos compartir con ellos y podemos hacer trabajo en red. Una experiencia que tengan en México la podemos replicar en Colombia, una experiencia que tengamos en Colombia la podemos replicar en Ecuador, en Argentina, en Chile. Bueno, de eso se trata también el trabajo en red. Nos permite la movilidad. Las universidades estaban preocupadas porque qué iba a pasar con la movilidad de sus profesores, porque este es uno de los indicadores en todos los procesos de autoevaluación y de cara a obtener los registros calificados, como se llama en Colombia el tema de la movilidad, es un indicador importante. Entonces todos se preguntaban, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer movilidad? Pues sí, hemos podido hacer movilidad. Algunos dicen que no la llamemos movilidad virtual, pero creo que finalmente se va a terminar acuñando este término de movilidad virtual porque la estamos haciendo. Son en Uniminuto, por ejemplo, hay un programa que se llama Emovíes de estudiantes que van a otras universidades a estudiar de manera virtual. Más de 100 estudiantes están en este momento, van a comenzar sus estudios en otra universidad, un curso en otra universidad a través de este programa de Emovíes. ¿Y cómo se ha hecho? Pues a través de la virtualidad. Profesores que nos visitan, estudiantes que recibimos de otras universidades en Uniminuto, también llegan a través de la virtualidad y lo hemos hecho pues con este factor que es la movilidad.
Esto también cuando hacemos trabajo en red, pues ampliamos nuestra red de contactos y nos relacionamos y podemos hacer otro tipo de trabajo con los profesores y estudiantes. Aquí les mencionaba, por ejemplo, los proyectos colaborativos en línea, pero también proyectos de investigación que se pueden gestar al interior de las universidades en ese relacionamiento que tenemos con las otras universidades. Finalmente, ¿qué terminamos haciendo? Gestión del conocimiento. Yo insisto mucho con este término de gestión del conocimiento. Si compartimos lo que hacemos, en este caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, si compartimos lo que hacemos, si contamos lo que hacemos, si lo socializamos, si lo documentamos, pues son buenas prácticas que otras universidades pueden hacer o que nosotros también podemos replicar en nuestra universidad. De esta manera todos crecemos y todos trabajamos en red, trabajamos juntos. Se forman las alianzas. Uniminuto, por ejemplo, cuenta con más de 150 convenios con otras universidades que siempre digo, bueno, pues los tenemos, pero hay que aprovecharlos, hay que mirar qué podemos hacer con estas universidades con las que tenemos convenios, qué proyectos de investigación podemos hacer, cómo podemos exportar e importar a los profesores de estas universidades que también nos nutren y enriquecen el conocimiento en las diferentes áreas donde la universidad, en este caso Uniminuto, las otras universidades tienen injerencia, toda su oferta académica. Esas son las alianzas. Y a veces no se necesita de dinero, no siempre se necesita de dinero. Se necesita de tener un buen relacionamiento, de sacar provecho a estos convenios que tenemos con las diferentes universidades y trabajar. La única inversión es conocimiento, conocimiento de parte y parte de cada universidad y no se necesita del dinero. Miren que para movilidad la inversión ha sido 0 pesos. Nuestros estudiantes están en este momento en México, en Ecuador, en Brasil, llegan estudiantes de otros países, como les mencionaba, y no han tenido que sacar una visa, no han tenido que invertir en un pasaporte, no han tenido que hacer largas filas, no, porque hemos trabajado a través de la virtualidad y lo vamos a seguir haciendo y estoy segura que las universidades ahora van a incrementar y van a mostrar números diferentes a lo que se hacía anteriormente cuando se viajaba y que los costos, pues no vamos a negarlo, eran altísimos, no solo por el tema de hoteles, de viáticos, de pasajes, sino que pues, otros costos también llegaban. Entonces ya se ha cambiado esta mentalidad y podemos movernos de forma virtual, siempre y cuando tengamos internet. La voluntad de todos y esas ideas maravillosas que salen de los profesores de hacer estos trabajos colaborativos, vamos a poder hacerlo. Bien, el autoaprendizaje, no solo con de los estudiantes. Dentro de la virtualidad y de la educación a distancia hablamos mucho del autoaprendizaje, no solo en los estudiantes. Dejamos trabajos para que ellos de manera autónoma desarrollen o hagan investigaciones de manera autónoma, también para el profesor. Yo decía al principio que para el profesor también ha sido un autoaprendizaje todo este manejo de herramientas. Si yo me pongo a pensar antes de mis presentaciones eran diferentes, eran muy básicas. Entonces dije yo, bueno, vamos a buscar una plataforma, una herramienta que me permita hacer otro tipo de presentaciones y aprendo. Y entonces uno va aprendiendo y va indagando y va mirando y cada vez que uno va indagando, pues se le van presentando más cosas y cosas nuevas van apareciendo y uno va aprendiendo de manera autónoma, no solo el estudiante, sino también los profesores. Y ese profesor del siglo XXI sí que necesita fortalecer esta competencia del autoaprendizaje porque también luego puede trasladarla a sus estudiantes. Una actualización permanente en su disciplina, importantísimo, cómo se está comportando los contadores en el mundo, cuáles son las nuevas normas, cómo en salud ocupacional hay también otras técnicas, cómo en ingeniería agroecológica estamos revisando cómo las plantas están en México, cómo funciona, en Colombia, cómo funciona todo el tema de mercadeo, todo este tipo de cosas. Entonces hay una actualización permanente de su disciplina. Esto permite el autoaprendizaje en los profesores. Una investigación permanente de su práctica docente. Nosotros en el Centro de Excelencia Docente, desde la dirección, lidero cada año el encuentro de prácticas pedagógicas innovadoras y en estas semanas previas, he venido compartiendo con los profesores de Uniminuto para que postulen esa práctica pedagógica innovadora. Yo les digo, miren, durante esta época, en estos tiempos, seguro que tienen prácticas innovadoras, disruptivas, creativas, porque han tenido que reinventarse y reimaginarse y van a poder participar en este encuentro. Entonces, esto forma también parte de esa investigación de su práctica docente que permite también un mejoramiento continuo. Divulgación de su quehacer. Si hacemos cosas tan bonitas, tan maravillosas, tan disruptivas, pues hay que compartirlas, no es solo para nosotros, ¿no? Hay que compartirlas, hay que socializarlas en eventos nacionales, internacionales, compartirlas con otro colega, mirar con otro profesor de otra universidad.
en Colombia o en el mundo, que podamos hacer ese trabajo colaborativo, que podamos compartir. Entonces, actualización permanente de su disciplina importante, investigación de su práctica docente, un poco de metacognición que él hace y la divulgación de su quehacer, la socialización de lo que hace al interior de sus aulas presenciales o virtuales. Las dos son válidas para compartir. En este momento, pues sabemos que casi el 100% de las universidades están trabajando desde casa, algunas van a hacer alternancia, sobre todo lo que tiene que ver con laboratorios que necesitan la presencialidad como tal, que no existe un laboratorio virtual para que puedan hacer, que tienen que untarse, que tienen que tocar, lo digo siempre así. Entonces, algunas universidades han decidido volver con laboratorios y el resto, mientras se pueda mantener en virtualidad, pues se va a seguir trabajando en virtualidad, pues todo obviamente por la salud de profesores, estudiantes, de la parte administrativa, por ayudar a que estos números de contagio no se incremente como lo hablábamos hace un momento con Claudia y Estela. Bueno, autoaprendizaje, otra de las competencias clave para el profesor del siglo XXI, clave para el profesor que en este momento se enfrenta a una virtualidad, a una educación remota que también la llaman, a una educación digital que también la están llamando. El blockchain, las credenciales alternativas, son todas esas competencias derivadas de actividades no relacionadas con un título profesional. Y son muchas. Entonces, hablamos de los nanocursos, hablamos de los cursos masivos en línea, de los famosos MOOC, todas estas credenciales que le permiten al profesor tener esa actividad docente actualizada, su quehacer docente, pues es bueno que siempre lo haga el profesor. No son los cursos, no son largos, estos cursos no son de una duración extensa, se pueden hacer, hay cursos de 6 semanas, por lo general los MOOC, pero hay otros más cortos que también uno puede hacer y que le permite estar actualizado no solo en su quehacer, sino en las tecnologías que hay que emplear. A veces los estudiantes nos llevan la delantera en las tecnologías que se emplean y nos retan a nosotros como, como profesores a mirar qué hay de nuevo y cómo adquirir estas credenciales alternativas, estas insignias que también se llaman y que las universidades están en este momento también revisando cómo hacerlas y cómo proporcionárselas a los profesores. El TEC de Monterrey, por ejemplo, en la mañana hoy tuve una reunión con ellos hablando precisamente de las insignias que se les van a otorgar a los profesores y a los estudiantes que van a realizar un proyecto colaborativo en línea, que pueden ponerlas en su CBLA, que lo llamamos en Colombia, o en el ORCID, bueno, donde tengan ustedes su hoja de vida, y que también le permiten no solo estar actualizado, sino, como digo, poder multiplicar esto en sus estudiantes y ser réplica de los estudiantes de estas credenciales alternativas que pueden adquirir a través de estos cursos sencillos, que no son cursos extensos, que son cursos que se pueden tomar fácilmente, que son gratis también. Miriada X, Coursera, EDX, Canva, bueno, todas estas plataformas que ofrecen los MOOC, pero también las universidades lo están, como digo, evaluando de poder otorgar estas insignias o estas credenciales alternativas que no están relacionadas con un título profesional, pero sí están relacionadas con una actualización del quehacer docente. De todo podemos estudiar hoy en día, desde cocina tailandés hasta química y física cuántica. Podemos estudiar a través de la red y muchos de estos cursos son gratuitos y como digo no son extensos y nos permiten estar actualizados. Entonces, blockchain, credenciales alternativas para este profesor del siglo XXI. Gestión del conocimiento, lo mencionábamos anteriormente, que nos permite la solución de múltiples problemas, que nos permite el análisis de la realidad, que nos permite administrar también la información. Formas de hacer gestión del conocimiento, esta que estamos compartiendo en este momento a través de esta conferencia. Compartiendo con ustedes lo nuevo, lo diferente, lo que podemos hacer desde nuestras aulas presenciales o virtuales, lo que podemos compartir con otros profesores, los que podemos hacer en investigación conjunta, en proyectos colaborativos, en temas de interculturalidad, de internacionalización del currículo, de revisar los resultados de aprendizaje, de mirar cómo podemos hacer también evaluación a través de la distancia, cómo podemos compartir, cómo hacer rúbricas, todo este tipo de cosas es gestión del conocimiento. También cómo publicamos, cómo compartimos con otros profesores en revistas científicas, en revistas de divulgación, cómo podemos también hacer gestión del conocimiento de esta manera, cómo nos inventamos diferentes alternativas de llegar a los profesores. Ustedes saben, y lo mencionaban en el chat, que tengo un programa, me inventé un programa que se llama la Chef de la educación. Yo dije, hagamos de una manera distinta,
mostrémosle a los profesores los temas actuales, las tendencias educativas de una manera distinta. Entonces la chef lo que hace es una receta de cocina con profesores, con expertos de Colombia y extranjeros que tienen ya un conocimiento, un bagaje, investigación en su área, y le ayuda a la chef a hacer una receta en diferentes temas educativos. Esta forma también es hacer gestión del conocimiento. Cómo con formas disruptivas y maneras diferentes llegamos a los profesores, porque a veces, como los estudiantes, nos cansamos de cosas acartonadas, de cosas planas. Entonces inventemos algo nuevo. Miremos cómo podemos utilizar una aplicación. Miremos cómo, por ejemplo, el profesor de El Salvador utiliza WhatsApp para hacer todo su curso, para desarrollar su curso, porque es la única aplicación o la única forma que tiene de hacerlo. Miremos cómo utilizamos Facebook de una manera académica. Miremos también cómo utilizamos TikTok también, esta que está muy en moda en este momento, esta aplicación, cómo también de esta forma podemos hacer gestión del conocimiento, cómo innovamos, cómo hacemos esas videolecciones, esas videoclases cortas para que podamos llegar a nuestros estudiantes. Bueno, otra de las competencias para este profesor del siglo XXI al que los invito a que la fortalezcamos, la gestión del conocimiento. Contemos lo que estamos haciendo, no lo dejemos solo para nosotros, compartámoslo. Adaptación al cambio. Por eso está allí ese camaleón. ¿Qué nos permite adaptación al cambio? Y eso fue lo que hicimos, lo que nos tocó hacer a todos con esta pandemia, fue adaptarnos a los cambios. Los profesores de presencial que se acostaron y dijeron, bueno, mañana sigo con mi clase normal, y no, al otro día se levantó y tenía que hacer una clase ya virtual, tenía que migrar todos los contenidos de sus sílabos a una plataforma que de pronto desconocía, que nunca había utilizado, que tuvo que adaptarse sí o sí a ese cambio que lo obligó la vida. Pero esto que nos permite también, o que fortalece en nosotros, un crecimiento profesional, porque en esa adaptación al cambio, como digo, tuvimos que aprender de muchas cosas que quizás no habíamos pensado, a manejar plataformas, a manejar un aula virtual, a estar pendiente a diario de nuestros estudiantes, del correo electrónico, simplemente eso, estar pendientes a diario del correo electrónico, porque en cualquier momento nuestros estudiantes ya no lo íbamos a tener, los íbamos a ver con ellos cada 8 días, sino que nos íbamos a ver con ellos a diario. Entonces tuvimos que adaptarnos de esa forma. Si antes revisábamos el correo una vez al día, ahora lo tenemos abierto todo el día. Renovación de las prácticas. Teníamos unas prácticas que desarrollamos en la presencialidad y pasamos a la virtualidad y tuvimos que cambiar. Entonces ya en la virtualidad no íbamos a tener, como lo he mencionado, una clase de 1 hora y media o 2 horas, sino que teníamos que concretar el conocimiento y hacer esto en una videolección. Muy concreto lo que íbamos a compartir con nuestros estudiantes para que ellos pudieran estar atentos a ese video que les compartiéramos en esa videolección. Y luego en un encuentro sincrónico, aclarar dudas, ampliar la temática, en fin. Entonces, esa renovación de prácticas también se ha dado en una adaptación al cambio que nos ha tocado hacer. Adquisición de nuevos conocimientos, ya lo he mencionado, conocimientos en tecnología, conocimientos de nuevas técnicas en nuestra propia práctica, en nuestras áreas de conocimiento, actualización de esa área de conocimiento. Todos estos factores inciden para que nos adaptemos bien o no también al cambio, pero en últimas nos tocó adaptarnos y nos tocará seguir adaptándonos al cambio. Entonces es bueno también tener presente que todo esto que nos lleva y todo esto que ha pasado, pues nos ha retado a hacer cosas diferentes, a ser disruptivos, innovadores y creativos, como siempre digo, adaptarnos a estos cambios que en este momento pues enfrentamos. Y este profesor del siglo XXI lo puse allí en el centro como un profesor mediador. Lorenzo Tebar, un autor que seguramente algunos de ustedes lo deben conocer, un profesor de La Salle, que La Salle lo tiene viajando por todo el mundo, haciendo formación con los profesores de La Salle, pues él habla del profesor mediador, de cómo el profesor en un momento es médico, en otro momento es arquitecto, en otro momento es un director de orquesta, bueno, ocupa diferentes roles. Como este profesor mediador en estos ambientes de aprendizaje que ustedes ven en esta diapositiva, ambientes de aprendizaje presenciales o a distancia, se enfrenta y está rodeado de muchas cosas. Está rodeado de la didáctica, de su didáctica general a su didáctica específica, de las tecnologías que mencionábamos, de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también de las tecnologías de aprendizaje. Son otras tecnologías también que hay que reevaluar. El tema de evaluación, cómo evaluar. Si yo evaluaba así de manera presencial, que tenía a todos los estudiantes sentados frente a mí, que podía controlar el examen, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Si ellos están en una pantalla, ¿cómo verifico que ellos van a ser honestos, que van a ser los que están evaluando en ese momento?
cómo innovo, cómo soy disruptivo, cómo soy creativo, cómo le impregno a mis clases algo diferente para hacerlas también dinámicas, para no hacerlas tediosas, no hacerlas planas. ¿Cómo hago comunidad de práctica? Ya lo hablamos con este trabajo en red, con esas alianzas que se pueden hacer. ¿Cómo hago comunidades de práctica? Como lo menciona Etienne Wenger. ¿Cómo hago investigación de mi propia práctica? Muy importante. ¿Cómo hago esa gestión del conocimiento y qué técnicas utilizo para poderlo hacer? Entonces está el profesor mediador dentro de los ambientes de aprendizaje presenciales a distancia o virtuales, pero rodeado de todas estas tecnologías didácticas como se los acabo de comentar. Este es el profesor del siglo XXI, que se sigue reevaluando, que incluso si hablamos, no me atrevo a hablar acá, pero puedo mencionar lo de inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial va a empezar a tener un papel protagónico en la educación, sin desplazar el papel que cumple el profesor, sin desplazarlo. Yo creo que nunca nos van a desplazar, de eso estoy segura, pero sí van a llegar otras tecnologías que nos van a poder ayudar y que van a ser aliadas nuestras. Quiero ya finalizando, recapitulando, porque les quiero presentar un video que me encontré bien interesante de una estudiante, y ya se los voy a compartir, que nos quedemos con estos conceptos que tenemos. Curiosidad, importante que el profesor siempre sea curioso de investigar su práctica, curioso de saber las nuevas las tendencias educativas que están en este momento, curioso en aprender de tecnologías de la información y la comunicación, del manejo de herramientas, creativo, un profesor que aparte que es curioso, es creativo. Insisto, ¿cómo poder hacer una clase diferente con los estudiantes? Un profesor que se adapte al cambio, ya lo miramos allí con el camaleón, que esté siempre, que tenga apertura, que sepa que no está solo, que puede trabajar con otros, que si se trabaja con otros el trabajo es más exitoso, que puede aprender de otros y con otros. Documentar, esta sí que es clave. Los profesores a veces nos olvidamos por el día a día de lo que estamos haciendo, de documentar lo que hacemos. Y son muy buenas prácticas y son prácticas diferentes que, como digo, podemos también compartir con otros. Entonces, clave, documentar lo que hacemos. Relacionamiento, aunque puse un avión allí para hablar del relacionamiento, pues tiene que ver con el tema de movilidad, de relacionarnos con profesores, con los mismos profesores con los que compartimos a diario. UNIMINUT tiene más de 60 sedes, tiene alrededor de 3.900 profesores en este momento. Imagínense la relación que se puede dar entre esos 3.900 profesores y todo lo que se puede crear y todo lo que se puede innovar, pero también con los profesores de fuera, porque aprendemos con ellos y con ellos. La comunicación permanente con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, una competencia que debemos fortalecer mucho y más en estos tiempos en que el lenguaje cambia, en la virtualidad, en que no debemos ser tan extensos quizás cuando enviamos un mensaje a nuestros estudiantes, porque no se trata de que lean todo un tratado, sino algo muy puntual. La comunicación oral y escrita es fundamental para un buen desarrollo de este profesor del siglo XXI y que tenga una tutoría exitosa. Y la innovación. En esta innovación pues está lo disruptivo, está también lo creativo, está también lo novedoso, lo diferente que el profesor puede hacer en sus diferentes clases. Bueno, aquí viene el video, entonces voy a dejar de compartir aquí, no voy a minimizar aquí un segundo para poderles presentar el video. Por aquí lo tengo listo. Aquí está. Y aquí va. Antes de la guerra, yo tenía una vida normal, como todos vosotros. Pero desgraciadamente, en 2011, cuando empezó la guerra, tuvimos muchas dificultades y nuestra vida cambió por completo. No podíamos ir a la escuela de manera segura, ni podíamos tener una vida normal. Cuando las cosas se complicaron demasiado, tuvimos que huir. Y para ser sincera, fue la decisión más difícil de mi vida. Nunca pensé que acabaría siendo una refugiada o que tendría que irme de Siria. No sabía nada sobre los campos de refugiados en Jordania, que es a donde fuimos. No sabía si allí habría una escuela o no, o si había un futuro para mí. No podíamos llevárnoslo todo, solo lo más importante. Yo pensé en mis libros de la escuela
Así que los llevé conmigo porque para mí eran lo más poderoso que tenía. Sin ellos no podría hacer nada. No hay nada más importante que la educación. Me di cuenta de que sin educación no podría enfrentarme a todas esas dificultades. Me di cuenta de que con educación podía cambiar la situación, podía soñar y podía alcanzar mis sueños. Durante los 3 años en los que viví en campos de refugiados, me dediqué a hacer activismo a favor de la educación, porque no quería que hubiera una generación perdida. Cuando cuento mi historia, no solo estoy contando mi propia historia, no cuento la historia de Mosul, la de unos pocos o la de los sirios, sino que estoy contando la historia de millones de niños que no tienen voz. Sin educación, esos niños no tendrán las habilidades suficientes ni los estudios necesarios para volver a sus hogares y reconstruir sus países. Por ejemplo, si un día vuelvo a Siria y no he recibido educación, no podré hacer nada por mi país. Así que necesito una educación, necesito experiencias que me empoderen personalmente para volver y poder hacer algo por mi país. Por desgracia, cuando los niños no pueden ir a la escuela o no tienen acceso a la educación, son más vulnerables. Se les puede explotar fácilmente y sufren abusos y otro tipo de maltratos a lo largo de su vida. Por eso quería que las personas que estaban en los campos creyeran en sí mismas y creyeran que podían enfrentarse a las dificultades, porque si perdemos la esperanza, lo perdemos todo. Sé que a veces no es fácil decirle a la gente lo que tiene que hacer o darles consejos, sobre todo cuando tienen tantos obstáculos en sus vidas, especialmente durante la guerra en Siria. Y yo sabía que mi misión no iba a ser fácil. Tenía solo 14 años cuando empecé y mi objetivo era hablarles sobre la importancia de la educación. Pero me dije a mí misma que era algo muy importante, que tenía que hacerlo por todos los niños, por el futuro de mi país. Y ahora lo hago por el futuro de todos los niños del mundo. Porque los niños, sean de donde sean, tengan las dificultades que tengan, ya sean guerras, pobreza, lo que sea, todos merecen ir a la escuela. Todos merecen tener acceso a la educación. Todos merecen tener esa oportunidad. No se trata de un privilegio, es su derecho. Es uno de los derechos fundamentales más importantes para el ser humano. Porque cuando negamos a los niños el derecho a la educación, les impedimos que tengan una vida maravillosa. Les impedimos que cumplan sus sueños, que alcancen sus metas. Así que cuando fui al campo de refugiados, me di cuenta de que nada se obtiene fácilmente. Debemos luchar por nuestros sueños y ser lo suficientemente fuertes para poder cumplirlos, porque si tiras la toalla, nadie te va a escuchar. Si yo hubiese tirado la toalla cuando estaba en los campos, ahora no estaría con vosotros. No podría compartir mi historia, no podría luchar por los millones de personas que no tienen voz. Todos estamos aquí porque tenemos un papel que desempeñar en nuestra sociedad, en nuestra comunidad y también en el mundo. Así que nosotros, como seres humanos, tenemos que creer que podemos hacer algo. Creo que todos podemos cambiar la situación. No hace falta vivir en un campo de refugiados para ser activista, por ejemplo. Antes yo no valoraba el hecho de vivir en una casa con electricidad y agua, ni que solo con abrir el grifo podía obtenerla cuando quisiera. No me sentía agradecida por tener aire acondicionado, por ejemplo. No valoraba la paz. No porque yo no sea una persona agradecida, sino porque pensaba que esas cosas eran básicas y que todo el mundo las podía tener. Por eso mi mensaje es que debemos sentirnos agradecidos por la suerte que tenemos cuando, por ejemplo, tenemos acceso a una educación de calidad, cuando vivimos en condiciones de seguridad, cuando nuestros derechos están garantizados. Muchas veces no somos conscientes de todo lo que tenemos y no lo valoramos. Pero hay mucha gente en todo el mundo que desearía tener al menos una pequeña parte de lo que nosotros tenemos, como por ejemplo la educación. A los niños, sobre todo a las niñas, se les niega el acceso a la educación por muchos motivos. Por eso, yo continuaré luchando hasta que todos los niños del mundo puedan aprender con seguridad y tengan garantizada su educación. Muy bien, entonces quería compartirles este video de Musón
Me quedo con la frase que ella dice, nada más importante que la educación, y creo que sí, definitivamente nada más importante que la educación. Bueno, finalmente, bueno, ya finalizo con un gracias a todos ustedes por haberme acompañado en esta conferencia. Están mis datos cuando me quieran escribir y contactar, con muchísimo gusto, para hacer ese trabajo en red, para hacer esas alianzas, para hacer gestión del conocimiento. A la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, muchísimas gracias por la confianza. Ustedes son muy generosos. Hola, bueno, muchas gracias a vos, Marisol. Realmente. Muchas gracias, Claudia, y a todos los que compartieron esta conferencia. Realmente. Bueno, realmente me gustó muchísimo tu exposición, me pareció muy motivacional sobre todo, bueno, no solamente las palabras de Mosun, que evidentemente tiene una fortaleza que nos transmite a todos, sino el desarrollo de tu exposición, porque además de remarcar los aspectos en los que tenemos que hacer eje los docentes, creo que también tiene que servirnos para revalorizar lo que hicimos todo este tiempo y lo que estamos haciendo. Realmente creo que todos quienes estamos en los sistemas universitarios hemos tenido que fortalecer estas competencias que vos marcaste, y por ahí no todos lo logramos valorar. Así que me parece importante resaltar ese aspecto. Quienes no han aprendido y aprendido de un modo autónomo, quienes no han gestionado el conocimiento de un modo distinto, quienes no han buscado nuevas herramientas, han innovado no solo tecnológicamente, sino en su formación en general, buscando nuevas estrategias docentes. Quienes no se han tenido que adaptar al cambio, quienes no han tenido que mediatizar entre sus instituciones y sus alumnos, con sus pares, dentro de las cátedras, compartiendo espacios virtuales en este caso. Así que realmente me pareció muy enriquecedora en cuanto a un compendio de actitudes y competencias que hemos desarrollado y que en la vorágine de poder seguir manteniendo nuestras propuestas y adaptándonos, no somos del todo conscientes. Así que me revaloró especialmente este aspecto. Me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta puntual, que la ponga en el chat como para transmitirle a Marisol. Mientras tanto, Marisol, me gustaría que nos puedas comentar especialmente un aspecto que tiene que ver con el uso del tiempo en la virtualidad, porque creo que vos tenés mucho conocimiento en este sentido y creo que es un aspecto que está trayéndonos dificultades a los docentes a la hora de seleccionar, sobre todo, ¿no? Esta palabrita seleccionar, que los pedagogos usamos mucho, la selección de los contenidos, la selección de las actividades. Y en el marco de la educación virtual, sobre todo cuando no tenemos tanta experiencia en ella, se hace, y aparte compatibilizando las currículas, sobre todo, que tienen una carga horaria determinada presencial, y que la verdad es que no están adaptadas para nada. Nosotros hicimos una transposición de la presencialidad a la virtualidad con nuestro mejor conocimiento, con todas estas competencias que tratamos de fortalecer y desarrollar, pero no siempre lo vamos logrando del mejor modo. Creo que vamos trabajando en perfeccionarlo, y me parece que un modo de perfeccionarlo es también sintiéndonos un poquito más responsables respecto de este tema del uso del tiempo. Realmente creo que hay docentes que pretenden o pretendemos seguir con una clase de 4 horas como está pautado en nuestra currícula presencial,
y realmente creo que pedagógicamente no nos hace bien, no les hace bien a nuestros alumnos, y nos cuesta encontrar modos justamente de lograr una gestión similar, buscando las mismas competencias, los mismos objetivos, pero con modalidades distintas. Gracias, así que Claudia, todo lo que nos puedas aportar en este sentido creo que va a ser muy útil, y la Maris. organización del tiempo como tal, que además es una fortaleza también, es una competencia, cómo poder utilizar muy bien el tiempo, optimizar. Parte desde el mismo diseño, a algunas personas les gusta que lo llamemos instruccional, pero finalmente es eso, desde el mismo diseño instruccional de nuestros currículos, de los planes de estudio, de los sílabos, de los contenidos programáticos. Aquí lo que pasa es que ese tiempo que ocupábamos como profesores magistrales en una clase de 2, 3 horas, pues es un tiempo que ahora lo va a tener que ocupar el estudiante en el aprendizaje autónomo. Entonces, yo siempre digo que hay una clave del éxito, 50% el diseño instruccional que se haga del curso como tal y 50% el acompañamiento, tutoreo, mentoría que tenga el profesor. Ese es como el equilibrio que yo siempre aconsejo, porque no va a ser lo mismo, y lo decía, y esta mañana que hablamos, vamos a desarrollar un proyecto colaborativo en línea. Me gusta hablar de los proyectos colaborativos porque es un tema que estoy trabajando en este momento con México, con el Tecnológico Monterrey. Para el profesor de Uniminuto es nuevo, es un profesor de ingeniería agroecológica, entonces y es presencial además, que ahorita estamos pues virtual, y él trataba de emular esa hora y media que estaba con los estudiantes para poder también tenerla de forma virtual. Le dije, profe, imposible, eso usted no lo va a poder hacer, como dice Claudia, eso pedagógicamente no es bueno, no es aconsejable. Usted lo que tiene que hacer es grabar una videolección, hacer una videolección muy corta, muy concreta del tema específico que va a tratar con los estudiantes, y les va a dejar una tarea a ellos o unas actividades que tendrán que desarrollar en su tiempo de autonomía. Entonces, el tiempo que nosotros teníamos como profesores se los vamos a dar a los estudiantes, y ahí es donde hay también un tema de colaboración, porque pasa de ser ese profesor magistral a ese profesor que acompaña el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, pero que siempre está pendiente de sus estudiantes. Ahora bien, tampoco quiere decir que el tema de virtualidad estemos disponibles los 7 días de la semana, las 24 horas, los 365 días del año, porque eso tampoco es humano. Hay que poner también límites y hay que decirle a los estudiantes de una manera amable y conciliadora con ellos que hay unos tiempos en los que el profesor los va a poder atender, en las horas de la noche, en horas de la mañana, en horas de la tarde, los fines de semana, bueno, en fin, eso también es para llegar a acuerdos con los estudiantes, pero insisto, el tema del diseño del curso tiene que ver muchísimo con el tiempo que estudiantes y profesores dediquemos al curso y que logremos obtener los mismos resultados de aprendizaje y las competencias que nos hemos propuesto, así hubiese sido presencial el curso, que lo sigamos manteniendo en la virtualidad. Sí, comparto totalmente, Marisol. Nos exigimos mucho como docentes y pretendemos a veces más de lo que es posible. De todos modos, insisto en este aspecto de lo motivacional de su exposición. Para cerrar, ya que no veo que haya algunas preguntas puntuales, si quieres desarrollar un poquito más esta experiencia que están desarrollando. A mí por lo menos me generó pregunta vinculada con el ciclo superior de entrevistas Chef porque me parece que por hacerle propaganda a Chef aquí lo voy a poner, Chef así lo buscan en internet, Chef Bueno, yo quise desde la dirección del Centro de Excelencia Docente, que ya llevo 4 años dirigiendo el Centro de Excelencia Docente, en alguna ocasión me invitaron a una conferencia en París. Y dije, y bueno, fruto de mi tema de tesis doctoral, que fue sobre evaluación docente en la distancia. Y dije, quiero hacer algo diferente. Entonces me reuní con una amiga que es una creativa transmedia, que es magíster en transmedia, y empezamos a hacer lluvia de ideas. Hagamos algo diferente. Yo recuerdo que quien me inspiró para lo de Chef fue Daniel Cassini, creo que es un español, que trabaja temas de comunicación, y él hablaba de la cocina de la escritura. Entonces se me vino a la mente el tema de la cocina. Dije, bueno, pues a veces, ¿cuál es el lugar donde se agrupan las personas? La cocina. La cocina es un lugar cálido, es un lugar amable, es un lugar donde uno hace cosas diferentes, donde uno innova, donde uno trata de inventar, donde uno prueba. Y dije, bueno, pues entonces, así como es la cocina de la escritura,
digamos, que sea alguien que esté cocinando una receta de educación. Y nació Chef Ed, la chef de la educación. Y con Chef Ed ya son 16 emisiones que tengo. Tengo incluso los derechos de autor, decidí sacar derechos de autor, entonces es mi Chef Ed, pero que pongo a disposición de todo el mundo, por supuesto, y la comparto. La Chef Ed busca que a través de un formato diferente, un formato corto, quizás el programa más largo ha sido de 9 minutos porque era con un youtuber que tiene más de 3 millones de seguidores, que es el Julio Profe, un matemático muy famoso en el mundo, que también a través de YouTube, de su canal, él ha podido compartir todos sus conocimientos de matemáticas y estadística con los estudiantes, los ven desde los niños, los de bachillerato y los de universidad, porque es una forma distinta de entender las matemáticas. Entonces, ese ha sido como el programa más largo, pero el resto han sido, invito a personas de dentro y fuera de Colombia, a veces las contacto incluso por internet con la suerte que les muestro la propuesta, les gusta y me ayudan con la entrevista. Y al final lo que hay es una receta. He tratado muchos temas, he hablado de evaluación docente, de evaluación del aprendizaje, de temas de innovación, de la emocionalidad en el aula, a ver si recuerdo otros. Hemos hablado de investigación, hemos hablado del trabajo colaborativo, hemos hablado de cómo vincular las tecnologías emergentes a las aulas de clase, presenciales o a distancia. Bueno, han sido, como les digo, ya 16 emisiones. Sigo trabajando con Chef E porque tengo algunos programas pendientes y me encanta porque he podido compartir con personas de diferentes partes del mundo. Mis invitados conmigo son de Colombia y son del extranjero, entonces ya incluso a veces me dicen, bueno, yo quiero estar en su programa y me encanta porque son ellos realmente los protagonistas. Sí, la idea la tuvimos Marta Ligia Jiménez, una gran amiga y yo, pero y todos los que me ayudan a hacer la edición del programa, incluso en este tema de confinamiento ha sido un poco más complejo porque siempre lo hago desde el estudio y aquí no tengo estudio en mi casa, obviamente, pero también he sido recursiva de cómo poder llegar y seguir haciendo Chef. Vamos a ver hasta cuándo llego con mis programas, pues no hay un límite, el límite es el cielo, me decía un profesor, así es que seguiré con Chef. Los invito a que lo consulten, Chef E, y lo encuentran ahí las 16 emisiones que ya están disponibles, que pueden utilizar para sus clases, referenciarlo con mucho gusto, yo encantada. Y si alguno tiene algún tema y quiere que lo invite, por supuesto que lo invito. Muchas gracias, Claudia, por esto. No, la verdad que era interés genuino. No había escuchado sobre la propuesta y me parece súper interesante. Los pedagogos siempre somos detractores de las recetas, pero en este caso las vamos a difundir. Bueno, Marisol, muchísimas gracias. Una última aclaración, un posteo que acá coloca Eliezer Montero, que dice, la educación remota no requiere la hora presencial. Sin embargo, las direcciones y las gobernanzas de las universidades no lo entienden. Algunas universidades públicas exigen la presencia remota. Yo comparto con Eliezer y por eso quise traerlo a colación el tema, porque no me parece justo ni para los docentes ni para los alumnos que tienen que soportar videoconferencias de 4 horas. Así que bueno, compartimos entre todos la opinión. Así que bueno, por mi parte me despido, Marisol, te agradezco muchísimo, agradezco mucho al panel presente y nos vemos pronto, espero. Lo que necesiten, los dejo con usted la sabe que estoy disponible y me encanta compartir todo esto con los profesores de Colombia y del mundo. Muy amables. Es un placer, siempre es un placer escucharte, la verdad. Muchísimas gracias por compartir esta reunión, por llevarnos a aprender cosas nuevas, poner luz sobre las competencias que debe tener el profesor del siglo XXI. La verdad que siempre es un disfrute y estaremos atentos para poder participar por ahí del programa de la Chef E. Así que muchas gracias por tu participación y por tu tiempo. Quería también anunciarle que el miércoles próximo vamos a tener otra videoconferencia. En este caso el tema va a ser creatividad e innovación de un laboratorio de innovación universitaria y su impacto en la región. Acá nos va a acompañar el PhD Luis Carlos Arrau Camargo, que es director de un centro de liderazgo e innovación que se llama El Patio en la Universidad Tecnológica de Bolívar, esto es en Cartagena de Indias. Es un proyecto muy interesante que ha tenido varios premios internacionales. Los invitamos, no se lo pierdan, va a ser el mismo, vamos a utilizar el mismo enlace que utilizamos en la reunión de hoy.
y vamos a estar también en este mismo horario de las 12 horas. Por último, quería contarles que la grabación de la videoconferencia de nuestra invitada de hoy, de la doctora Marisol Zipagauta Moyano, va a ser subida al canal de YouTube de la red y también la van a poder consultar en el portal de la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Ha sido un gusto que nos hayan acompañado. Gracias y hasta pronto. Espero que puedan estar con nosotros el próximo miércoles. Gracias y buenas tardes.